Un saludo cordial a toda la iglesia en este día tan especial para nosotros que nos congrega el Señor, ¿no es cierto?, a escudriñar su palabra. Le quiero dar en primer lugar gracias a Dios por su misericordia que nos ha tenido a todos como iglesia, ¿no es cierto? Y también en forma personal le doy gracias al Señor por este don inmerecido, ¿no es cierto?, y el honor que nos da de poder nosotros hablar su palabra siendo personas tan indignas de Él. Él nos utiliza igual, nos usa como instrumentos suyos y se le agradece el honor que nos da de hablar su palabra. También es una tremenda responsabilidad. Espero que el Señor sea conmigo en este momento para que sean sus palabras las que salgan a través de mi boca y no las mías. Así que bueno, hermanos, tengo hoy día una reflexión acerca de la soberanía de Dios. Siempre a mí me ha impactado mucho comprender la soberanía absoluta que Dios tiene acerca de todo lo que creó, incluidos nosotros también. Entonces, el estudio de hoy día lo basé principalmente en lo que dice un texto que está en Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ese es el texto que me motivó a escoger esta serie de textos bíblicos para argumentar lo que quiero plantear hoy día, acerca de lo que quiero reflexionar, que es acerca de la soberanía de Dios. Y vamos a comenzar desde el libro del Génesis, capítulo 3. Desde ahí quiero partir recordando, ¿no es cierto?, la absoluta indignidad nuestra ante la presencia de nuestro Dios creador. En el capítulo 3, versículos 22 al 24, quiero comenzar leyendo, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿No es cierto? Vemos de inmediato, por causa de la desobediencia de la carne, incapacidad absoluta, ¿no es cierto?, de hacer su voluntad, que por causa de esta desobediencia de nuestros primeros padres, ¿no es cierto?, fuimos destituidos de la gloria de Dios, expulsados de la gloria de Dios y condenados a la muerte eterna, por causa, ¿no es cierto?, de la desobediencia. En el capítulo 6 del mismo libro, capítulo 6, Génesis, versículo 5 al 13, dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, de continuo, es decir, sin cesar. Todo designio de nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, era de continuo, solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, ya está el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró a Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Lo mismo que está pasando hoy día. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra
está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos cómo también ya Dios en el pasado ya destruyó y condenó a toda la humanidad por causa del pecado y de la extrema violencia que ya estaba a través de toda la tierra corrompida por causa de nuestro pecado. Quiero también leer en Eclesiastés, versos 7-20. Esto no es nada nuevo, ¿no es cierto?, para ustedes. Es lo que estamos estudiando, escudriñando siempre, aprendiendo cada vez más y repasando, ¿no es cierto?, lo que ya hemos aprendido. Sin embargo, es necesario estar siempre haciéndolo, por causa de nuestra enemistad contra Dios, de que no podemos, ¿no es cierto?, de nosotros mismos, sujetarnos a la voluntad de Dios. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, que dice, ¿no es cierto?, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Por lo tanto, es absolutamente justificada la ira de Dios acerca de la humanidad. En el libro del Éxodo también quiero acompañar un texto de ahí, capítulo 33 del Éxodo, versículo 12 al 19, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces vemos aquí de inmediato, ¿no es cierto?, a un Dios soberano, a un Dios que decide él a quién se le revela, de quién se agrada, ¿no es cierto?, de tener misericordia de él y de quién no se agrada para tener misericordia de él. La soberanía, ¿no es cierto?, se empieza, ¿no es cierto?, a manifestar desde el principio de la escritura y de la creación, y nos va dejando a nosotros, ¿no es cierto?, absolutamente fuera de todo este plan de la creación de Dios desde el principio, ¿no es cierto?, hasta el fin, para que vayamos nosotros comprendiendo y entendiendo que ante el poder de Dios y su voluntad eterna, no somos absolutamente nada, no tenemos absolutamente ninguna participación en las determinaciones que tomó Él eternamente. Porque también hemos aprendido por la misma escritura, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos estudiado, que Dios nos ha revelado, ha querido revelarnos a nosotros que los propósitos de Dios, ¿no es cierto?, son de antes de la creación, son eternos. Difícil de comprender, pero el don de la fe, ¿no es cierto?, nos permite creer estas cosas que son absolutamente increíbles, desde antes de la fundación del mundo. Eternamente, todo esto que está ocurriendo hoy día y toda la historia de la
humanidad y del universo estaba determinado y en absoluta, ¿no es cierto?, comunión con su Hijo eternamente. Entonces, para ir complementando, vamos a leer ahora al apóstol Pablo en la carta que le envía a los romanos acerca de esta soberanía, ¿no es cierto?, de Dios. En el capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos, verso 1, dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. O sea, Pablo, veo aquí que se está empeñando en afirmar que lo que dice a continuación es verdad, porque pone por testigo, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo de Dios, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo. Es tremendo lo que dice Pablo acá, hermano. Para mí, esto a mí me demuestra cuánto amaba a Pablo, a su nación, a los que eran sus hermanos conforme a la carne. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo, hermanos. Imagínate que eso significa ser maldito de Dios, ser apartado de Cristo. Por amor a sus hermanos, que conforme a la carne, ¿no es cierto?, que eran los de su nación. Ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac que será llamada simiente. Quiere decir que no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Sabemos la historia, una mujer imposibilitada, ¿no es cierto?, de quedar embarazada desde su juventud, con mayor razón, ¿no es cierto?, siendo la anciana que era, absolutamente imposible. Sin embargo, creyeron a Dios, dice. Y no solo esto, dice, verso 10, más también Rebeca, otra estéril, para que esto sea increíble. Yo veo que Dios hizo así las cosas para que sean increíbles, para que no se puedan creer, que sea necesario, ¿no es cierto?, que Él diera el don de la fe. La única forma, hermanos, de creer estas cosas que son absurdas, son insólitas, imposibles para el poder humano. Mas para Dios todo es posible, sabemos. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, ¿no es cierto?, de Dios, queda claro, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. El mayor serviría al menor. Otra cosa que va, ¿no es cierto?, totalmente contrapuesta con lo que Dios había determinado, que sirvieran al primogénito, al mayor. Ese era el orden establecido por él mismo, reemplazando, como siendo en lugar del padre, el hijo mayor siempre tuvo esa autoridad sobre los menores. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia, ¿no es cierto? Y aquí vemos que Pablo se está tomando de lo que le dijo Jehová a Moisés en el libro del Éxodo. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Y aclara, ¿no es cierto?, el verso 16: así que no es del que quiere
ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Esto para nosotros, hermano, que ya es sabido y es conocido de nosotros, sin embargo, que aún nos impacta. A mí me asombra cómo Dios a nosotros nos excluye absolutamente, porque no tenemos participación en nuestra salvación nosotros. No teníamos ninguna esperanza de conocer a Dios porque nunca le buscamos. Pero Dios determinó las cosas así como son. Porque la Escritura dice de Faraón, verso 17, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y esto lo encuentro yo, hermanos, es atroz. Es atroz porque es por la misericordia de Dios, hermanos, que nosotros estamos aquí hoy día congregados, escudriñando su palabra y comprendiendo su palabra. Es un don de Dios absolutamente ajeno a la naturaleza nuestra, a nuestra capacidad intelectual incluso. No tenemos ninguna posibilidad de ver, de vislumbrar a nuestro Creador. Sin embargo, a Él le agradó, ¿no es cierto?, revelársenos a nosotros y hacer resplandecer su rostro sobre el que Él quiso, sobre el que Él quiso, entre los cuales estamos nosotros hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, por el poder de la operación, ¿no es cierto?, de Él perseverando hasta el día de hoy. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirá, pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? ¿No es cierto? Nosotros sabemos la respuesta. No, nadie, ni nada puede intervenir o interrumpir esta voluntad de Dios porque, en primer lugar, hermanos, son determinaciones eternas. Yo creo que no tienen un principio como ellos, como el Padre y el Hijo y su Espíritu. Este deseo, este anhelo de ellos no tiene principio ni fin. Es eterno, dice. Es una determinación eterna por lo que hemos aprendido en su palabra. Cosas que nos ha revelado el Señor secretas. Cosas que son misterios para el mundo, para nosotros. El Señor nos está mostrando clara y abiertamente por medio de su palabra. Y ese me dirá, pues, ¿por qué pues se enojan? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que le labró, ¿por qué me selló tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Hermano, nosotros entendemos esto con claridad y nos gozamos de que sea de esta forma. Porque el Señor ha puesto en nosotros su espíritu. Es un sentir distinto al sentir de aquella persona que es solamente carne nomás, que no tiene el Espíritu de Dios, que no entiende estas cosas, no las acepta. Y a nosotros, hermanos, decimos a esta palabra, decimos amén, con absoluta humildad, que también ha puesto Él en nosotros para aceptar esta soberanía tan absoluta, que nos deja a nosotros absolutamente fuera. Aceptamos estas cosas porque Él nos hizo con este propósito a nosotros. Eso es lo que se da a entender Él en su propia palabra. Porque Él nos hizo con este propósito de estar unánimes con su voluntad. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria
mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Isaías, vamos a ir a ese libro también, a escudriñar ahí, porque, hermanos, está lleno de la absoluta soberanía de Dios acerca de su creación. También clama Isaías tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, ¿como Sodoma habríamos venido a ser? Hermanos, no quedó nadie. Nadie. Así habríamos venido a ser también nosotros, hermanos. No había ninguna posibilidad de comprender el propósito de Dios, de conocer este misterio escondido a la mayor parte de la humanidad. Como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Se escaparon solamente Lot con su familia, que hasta su mujer, hermanos, quedó convertida en estatua de sal porque no soportó dejar, ¿no es cierto?, sus cosas materiales. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que nos seguían justicia, ¿no es cierto?, nosotros, han alcanzado la justicia. Es a saber, la justicia que es por la fe. Mas a Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. También en el capítulo 11 del mismo libro, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. También en Israel creyeron aquellos que el Señor escogió. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. ¿Más qué dice más? ¿Qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esa es la divina respuesta. Jehová, ¿no es cierto?, apartó para sí 7,000 hombres que no doblaron la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios espíritu de remordimiento. Dios ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, hermanos. Distinto a lo que nos dio a nosotros, hermanos.
no habiendo ninguna diferencia. Eso es lo espantoso de esto. El privilegio, hermanos, que nosotros hemos hallado ante nuestro Creador, hermano, porque Él quiso nada más, ¿no es cierto? Es tremendamente grande, hermanos, es sobremanera grande el privilegio que Dios nos dio a nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Y por qué no a los demás? Es como cuando a alguien le ocurre una desgracia, hermano, y dice, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Porque aquí, de acuerdo a lo que venimos viendo, hermanos, Él hace lo que quiere con el que quiere. ¿Y quién le dirá a Él, qué haces? Digo pues, versículo 11, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celo. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien. Por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. Y esto no de vosotros, dice, ¿no es cierto? Ahí en Efesios. También lo dice, ¿no es cierto? Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, no te ensoberbezcas, antes teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿no es cierto? A ti tampoco no perdone. Mira, atención, atención, mucha atención en esto, hermano. Mira, dice, pues la bondad y la severidad de Dios, como dice también en cierto lugar, ¿no es cierto? Que Dios es amor y también es fuego consumidor. Eso es lo que está diciendo. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente, ¿no es cierto? En los que cayeron, más la bondad para contigo. Y partimos ya aquí, hermanos, a continuación de esta comida, viendo la condición que es indispensable y necesaria para alcanzar la meta, para acabar la carrera, ¿cierto? Si permanecieres en la bondad. No hay otra forma. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. No hay otra manera, hermano. Hemos creído al Evangelio por el don de la fe, tenemos el don de la fe y añadido, ¿no es cierto?, fuimos sellados en el mismo momento de creer, dice la Escritura, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero esto se debe retener, se debe guardar, se debe permanecer aferrado a esto, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir.
Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento, ¿no es cierto? Sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Prometió a los padres, ¿no es cierto?, que les daría la tierra, Jerusalén, y por ser fiel a su palabra y verdadero, Él cumplirá sus promesas, cumplirá su palabra, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos, para que sea por gracia, hermano, para que sea por su misericordia, para que ninguno se jacte en su presencia. ¿No es verdad? Verso 33 dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Nadie, hermanos, porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Siguiendo en la misma línea, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 a 3, dice: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos. ¿Por qué, hermano? Porque no es de todos, hermanos, la fe. No, mi hermano. Es un privilegio, un don que no es para todos, hermano. Somos extremadamente, hermanos, bienaventurados nosotros que hemos alcanzado misericordia y gracia de Dios, hermano, que haya puesto en nosotros sus ojos. Como él dice, ¿no es cierto?, desde antes de la fundación del mundo, hermano. Una indignidad, hermanos, que el Señor nos presenta. Poner sus ojos, hermanos, en esta miseria que somos nosotros, en esta humanidad absolutamente enemiga de Él. Pero no en todos, hermanos, sino en los que Él quiso. Es, sin duda, hermanos, la mayor bendición que podamos alcanzar durante toda nuestra vida. No es de todos la fe, mas fiel es el Señor que os confirmará, más encima, mira, y guardará del mal. En el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, también habla, ¿no es cierto?, acerca de este don suyo, la fe, que no es de todos. Por lo tanto, no todos van a agradar al Señor, según lo que dice acá. Hebreos 11, versículo 1 al 6 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe
hermanos, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, de lo que no existía, de la nada, ¿no es cierto? Es posible creerlo por este don de Dios únicamente, por la fe. No hay otra forma de creer en esta creación divina que se contrapone, ¿no es cierto?, a la sabiduría humana que se basa en la ciencia. Comentaba yo ayer con mi hermano acá en San Antonio, del Big Bang, dicen, que se originó todo esto, de una explosión, una mega explosión de energía y materia comprimidas que existían, que detonó en algún minuto y de ahí se generó todo esto. De verdad me dio risa, hermano. Hace pocos días yo averigüé qué era el Big Bang, que tanto hablan del Big Bang. Una explosión de energía y materia. Y en eso se basa y se quema las pestañas, hermano, la ciencia humana. Siglos de siglos buscando el origen de lo que Dios creó, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen este don que tenemos nosotros, hermano. Únicamente por eso. Personas importantísimas, sabios, hermanos, de este mundo. Pero Dios quiso enloquecer la sabiduría de este mundo y darle sabiduría al necio para avergonzar al sabio. Es maravilloso esto, hermano. Es algo que nos llena de gozo y de alegría que Dios se haya fijado en uno, hermano, en esta miseria que yo veo por lo que Dios nos muestra, hermano. Somos absoluta miseria, desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, lo dice su escritura. Entonces, porque mira, dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, hermano, por la fe que Dios le dio. Este don no se consigue, no viene con uno, es de Dios. Todo don perfecto y buena dádiva es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No vienen con uno, hermanos, estas cosas. Son derramadas, regaladas de Dios. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes. Y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe, mi hermano, como viene toda criatura a este mundo, sin fe, como todos nacemos así, es imposible agradar a Dios, hermano. Es que si Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Se le da la gloria al Padre, hermano, se le da la gloria a Dios, porque Él quiso abrirnos el oído y los ojos y el corazón para entender y aceptar estas palabras y guardarlas en nuestro corazón. Porque es menester, hermanos, que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, lo cual nosotros creemos. Nosotros creemos eso, hermano, por este don que Él ha puesto en nuestro corazón. Continúo leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice, resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí a la verdad no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, de aquellos que imponen, ¿no es cierto?, cargas que no ha impuesto el Señor, de aquellos que imponen cargas que ni ellos mismos guardaban. Porque nosotros somos la circuncisión, dice.
los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese es el punto. No teniendo confianza en la carne. Lo que revela todo, hermanos, es la luz. Y Él resplandeció en nuestros corazones. Y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo cual vimos lo que somos, pudimos ver. Él nos mostró en detalle nuestra esencia, absoluta maldad. Sin embargo, dice, nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más, un currículum envidiable, hermanos, si la salvación fuera por obra. Estaba dado para el éxito Pablo con este currículum. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo. Ya sabemos a qué se refiere Pablo, hermano. El Señor también por ahí en el Antiguo Pacto dice en cierto lugar, porque vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Hermano, todo esto que uno pueda hacer para agradar a Dios, para, no sé, tratar de justificarse delante de Él, hermanos, absoluta inmundicia. No es por obras. Jamás lograremos alcanzar, agradar a Dios por medio de la carne. Por eso dice el verso 9, y ser hallado en Él no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Fe que Dios nos ha dado por gracia y que nos permite, hermanos, hasta el día de hoy, seguir creyendo firmemente en esta obra redentora suya y de su Hijo Jesucristo. Jeremías capítulo 17, versículo 5 al 10 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien. Ninguna posibilidad, mi hermano, ninguna posibilidad de alcanzar, gracias, de alcanzar, justificarse delante de Dios confiando en la carne, sino que morará en las securas del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón, hermano, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y que pruebo los riñones para dar a cada uno según el camino, según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro corazón nos engaña, quiere engañarnos, siempre querrá engañarnos. Que pongamos la confianza en nosotros. Pero seríamos malditos de Dios si confiáramos en nosotros. Es por el don de la fe, mi hermano, que nosotros hemos creído que Él nos salvó porque quiso salvarnos, porque ese era su anhelo eterno, compartir su gloria con lo que creó más tarde. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 21. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, hermanos, es locura a los que se pierden. Más a los que se salvan, es a saber a nosotros,
es potencia de Dios. Fíjense la diferencia, hermano, entre una misma raza, entre una misma creación, absolutamente iguales, destituidos de su gloria, pero Él tuvo misericordia del que tuvo misericordia de nosotros y endureció, ¿no es cierto?, a los demás. La palabra de la cruz es locura, mi hermano, a los que se pierden. Es a nosotros es potencia de Dios el Evangelio, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escudriñador? ¿Qué es del escriba? ¿Del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El Big Bang. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta predicación que una vez llegó a nuestros oídos, hermano, y por este don que Dios puso en nuestro corazón, hermano, la hemos creído 100%, absoluta convicción y certeza de que es así, como dice su palabra, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No podemos dudar nosotros, hermano. No podemos poner en duda esto porque tenemos algo que Dios puso en nuestro corazón contra nuestra voluntad. Jamás pensamos ni le buscamos. Él intervino arbitrariamente en nuestros corazones y depositó esto, que nos permite creer y dar por cierto toda su palabra. Privilegio, hermanos, absoluto. Algo absolutamente contrario a nuestra naturaleza. Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2. 1 y 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que se predicaron, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjense, también perseveráis, por el cual asimismo, y aparece nuevamente esta condición que ya vimos antes: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Nada más que esto, hermanos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pero vuelve a decirlo, ¿no? Es necesario e indispensable retener esta palabra. No podemos ya, por un exceso de confianza, qué sé yo, olvidarnos de ella y empezar a confiar, a causa de nuestro corazón engañoso más que todas las cosas, en otras cosas, hermano. En nada más podemos confiar que en este evangelio, que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra conducta, con nuestra intención, que es una obra de Dios y su Hijo Jesucristo en favor nuestra, que ha sido predicada en algún minuto cuando Dios quiso abrirnos el oído, hermano, y que entrara en nuestro corazón esta palabra y la creyéramos a pie juntillas y que seamos capaces de defenderla, hermano, ante quien sea, sin temor a equivocarnos, en absoluta confianza de que no seremos avergonzados porque tenemos un don que es de Dios en nuestro corazón y se llama fe. ¿Qué importancia, hermanos, tiene la fe en nosotros, para la humanidad? ¿Qué importancia tiene? Pero es necesario retener esta confianza en este evangelio hasta el último aliento de nuestra vida. Lo vamos a seguir viendo a continuación, que se vienen, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado
en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dirá alguien, ¿cómo? ¿De dónde? En el cuerpo de su carne. En el cuerpo de su carne por medio de muerte. De esa forma, hermano, nos limpió, nos ha hecho santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero, esta condición que se repite, hermanos, todo el rato. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No puede haber otra cosa, hermanos, que contamine esto. No se le puede tocar, no se debe tocar, empañar esto, no, mi hermano. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. No se puede, hermanos, dejar esto de lado. No se puede empezar a enfriar esta confianza y este gozo y trasladarlo a otras cosas, a darle importancia a otra cosa. No, mi hermano. Lo sigo encontrando en la Escritura. Lo sigo encontrando. Hebreos, capítulo 3, versículos 1 al 14. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, más el que crió todas las cosas es Dios. Más el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nuevamente, mi hermano, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Imposible de otra forma. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré, pues, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad nuevamente la palabra, hermanas, mucha atención, mucha atención. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, hermanos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hermano, y recuerdo, cuando leo esto, que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, mi hermano. Que quiere endurece. Marcos, en el Evangelio según San Marcos, cortito, capítulo 13, verso 13 de Marcos. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
Si no, creísteis en vano. Mateo 10, capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Acá dice soportar, retener, permanecer, aguantar, hermanos. Es hasta el fin. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, hermano, por guardar esta palabra. Murieron los patriarcas, los profetas. Murieron la gran mayoría por causa de esta palabra, hermano. Pero durmieron en absoluta certeza de que serían levantados para morar eternamente con nuestro Creador, con nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, que hicieron esto con ese propósito, hermano. Compartir su gloria con nosotros. Ese es el anhelo eterno de ellos, por lo que nos han mostrado por su palabra, Él, nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo. Apocalipsis capítulo 2, 10 y 11. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, porque está escrito, hermano, que en el mundo tendréis aflicción. Lo dice también la Escritura. Mas confiad, yo he vencido al mundo. También dice, ¿no es cierto?, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Debe ser así, mi hermano, porque Cristo padeció por nosotros. No tengan ningún temor de las cosas que han de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta la muerte, hermano. Jesús decía, el que perdiere su vida por causa de mí la ganará, la salvará. Mas el que la salvare, la perderá. No es para siempre, hermano. Es por un momento. Porque en un abrir de ojos a la final trompeta, ¿no es cierto?, seremos levantados en gloria por causa de nuestro Señor Jesucristo que pagó nuestro pecado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, de la muerte definitivamente eterna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, vencer ¿en qué? En esto, mi hermano, en esto, en retener puro hasta el último aliento de nuestra vida el evangelio que se nos predicó, mi hermano. La confianza absoluta en Él, porque la resurrección está garantizada en el cielo. Hoy día está la garantía de nuestra salvación. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado, vivo a la diestra de la majestad. Esa es la garantía de nuestra resurrección. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, Dios, este magnífico, todopoderoso Dios, fuerte, estará limpiando toda lágrima de nuestros ojos. Absolutamente inmerecido, ¿no? Algo imposible de creer, hermano, si no fuera por este don que Dios nos dio, que nos permite creer estas cosas y gozarnos en ellas, hermano. Gozarnos, independiente de la contingencia, como se dice, independiente de esto, hermano. Nos permite gozarnos.
todos los días, a pesar de la contingencia. Ahora, ¿cómo se consigue llegar hasta el fin? ¿Cómo se consigue? ¿De dónde proviene la fuerza para poder perseverar y no desmayar y no ser engañados de nuestro corazón, primero que nada, y también del enemigo que no para de buscar a quién devorar, hermano? Sobre todo ahora que ve que le queda cada día menos tiempo. ¿Cómo? La respuesta está también en su palabra. Aquí está la respuesta, hermano. La Escritura nos enseña cómo se persevera hasta el fin. Así, mira, vamos a leer ahora, volvemos al Antiguo Testamento. Debemos argumentar, ¿no es cierto?, abundantemente con su palabra lo que afirmamos. Primera de Samuel, otro texto muy conocido de nosotros, mi hermano. Yo sé que estas cosas parecen estar repetidas, los estudios pareciera que los repetimos, pero nos lleva a la Escritura, concuerda, hermano, la Escritura absolutamente. Es imposible no volver a tocar estos temas, a leer estas palabras. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice, versículo 6. Versículo 6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda. Amén. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es Él, hermano, que también hace esto, de perseverar en Él, de retener esto en el corazón, hermano. No es nuestro. No podemos nosotros, hermano. No multipliquéis hablando holandesa, dice, mira, antes, en el verso 3, este mismo capítulo, dice, no multipliquéis hablando grandezas, altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Job capítulo 12, verso 16. Con Él está la fortaleza y la existencia. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Ambos. El capítulo 14 del mismo libro, del 1 al 5, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio de inmundo? Hermano, nadie, hermano, nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Imposible, hermano, en nosotros que haya algo. Nada, nada de nada. El capítulo 23 del mismo libro, Job 23, verso 13. Dice, pero si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo,
Yo me gozo, hermano, me gozo en esta tan potente forma de Dios, hermanos, de mostrarnos en toda su palabra, hermanos, que Él hace y deshace, que Él es absoluto, soberano, que no hay nada que nosotros podamos alterar de sus propósitos, por mucho que nos esforcemos, hermano. Nada podremos alterar de lo que Él determinó. Nada. Y eso da confianza. Eso da confianza. Saber que por muy malos que seamos, hermano, jamás podremos confundirlo a Él o hacerlo dudar en algo o arrepentirse a Él de algo. Nada, mi hermano, nosotros no. Él hará lo que determinó. Tenemos también, para seguir avanzando, Salmo 33, versículos 8 al 15, dice: tema a Jehová toda la tierra, teman de él todos los habitadores del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras que fueron hechas de antemano para que anduviésemos en él. Salmo 49. Salmo 49, versículo 6 al 9. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Obvio, hermano. La carne es así. Usted no tiene ningún problema, usted se ve cómodo, económicamente sólido, soberbia garantizada. La carne es así, hermano. Soberbia garantizada, y se enaltece y se atribuye muchas cosas. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura, pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato y el necio perecen y dejan a otros sus riquezas. Vamos al libro del profeta Isaías. Abundancia de palabra de Dios, hermanos, de profecía de Dios, de demostración de soberanía absoluta de Dios en este libro. Capítulo 29, 22, 29 de Isaías, verso 22 al 24. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora confundido Jacob, ¿no? Ni su rostro se pondrá pálido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Por eso no será confundido Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, mi hermano, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, obra de Dios, mi hermano.
que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Si Él se determina en algo, hermano, no lo hará. Hará lo que Él quiere, hermano. Él dijo y fue hecho. Y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina, hermano. En el capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Capítulo 46, versículo 1 al 5. Estamos viendo de qué forma podemos perseverar, cómo se logra perseverar, retener, ¿no es cierto? Aguantar, soportar hasta el fin, hasta dar la vida, hermano, por esta verdad. Lo hace Dios también en nosotros, hermano. Es una obra absolutamente suya, 100% obra de Dios por medio de su Espíritu que opera poderosamente, hermano, en el corazón de cada uno de nosotros. De otra forma, no, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Capítulo 46, versículo 1 al 5. Postróse Bel, abatióse Nebo. Sus simulacros fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga. Os llevarán cargados de vosotros, carga penosa. Todo el mundo, hermanos, está puesto en incredulidad, en idolatría, bajo la potestad de las tinieblas, hermanos. El mundo. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando confiado, hermano, de este texto a mí me llena de gozo, hermano, me llena de confianza, de gozo. Me permite dormir tranquilo, hermano, sin ningún temor de lo que pueda pasar durante mi sueño. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No será interrumpido. El propósito de Dios, hermanos, no puede ser interrumpido. Si Él se determinare en algo, no lo hará hasta el día de Jesucristo, mi hermano. Es decir, hasta el día del juicio, cuando tengamos que estar, cuando Él hable, cuando Él llame, ¿no es cierto? Y todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. El Señor nos hace perseverar. Si Él, hermano, quiere compartir con usted su gloria, hará en usted lo necesario para que usted persevere hasta el fin y sea salvo. Estamos leyendo Filipenses 1, verso 3 al 6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Y verso 29 dice, porque a vosotros es concedido, Filipenses 1, 29, por Cristo, hermanos. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Capítulo 2, verso 13 de la misma carta dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Me recuerda, hermano, otro texto que dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por eso queda excluida la jactancia, mi hermano. Por eso que queda excluida. Toda jactancia semejante es mala. Dice Santiago, ¿no es cierto?, acerca de proyectarse, hacer para este otro año, qué sé yo, voy a hacer esto, cuando deberíamos decir, ¿no es cierto?, si Dios quiere, ¿no es cierto?, haremos esto o lo otro. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Ya para ir terminando con estos textos. Versículo 14 al 16. Dice, más a Dios gracias, o más gracias a Dios, ¿no es cierto? Es lo mismo, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hermanos, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y aquí este es el texto en el cual basé este estudio. Dice, y para estas cosas, ¿ah? ¿Quién es suficiente, hermano? Que libere su micrófono, ¿no? Diría alguno, o que levante la mano, alguno aquí que crea que es suficiente para estas cosas. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 3, verso 1 dice, ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto, hermano, que sois letra de Cristo, escrita no con tinta. Dice que soy letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, más con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él, este que hace todas las cosas en todos, ¿cierto? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente
en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 43 al 46. Dice: y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Hermanos, para oír al Padre se necesitan oídos para oír y ojos para ver. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas no todos obedecen al Evangelio de Dios. También dice, porque no es de todos la fe, lo mismo. Yo quise basar en estas cosas, mi hermano, este estudio, alabando a Dios y dándole gloria y honra, hermano, porque Él es soberano y Él hizo como quiso las cosas, por un propósito, una determinación eterna, hermano, eterna, de ellos. Una determinación que quiso Dios mostrarnos, revelarnos a nosotros, hermano, estas cosas ocultas, estos misterios, hermano, sabiduría de lo alto, sabiduría en misterio, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, mi hermano, ¿cierto? Esta es la sabiduría en misterio, sabiduría entre perfectos, de la cual habla Dios, que preparó para aquellos que le aman, hermano. Somos nosotros. Termino esta exhortación en el capítulo 15 de este mismo Evangelio según San Juan, versículo 1 al 6, dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, no puede, mi hermano, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Esta reflexión quería compartir, hermanos, con mis hermanos, con la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Acá en la tierra, Jehová, justicia nuestra, esta pequeña congregación que Dios creó, Dios formó por su voluntad y a la cual pertenezco por gracia suya, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, hermano. Amén. ¿Hay algún aporte a la reunión, pastor, por favor? Amén. Hermano, bueno, junto con el entendimiento de la justificación por la fe, desde el principio entendimos, por la gracia del Señor, junto con ser justificado por la fe, esto se debía también a un propósito de Dios eterno, a la elección de Dios por nosotros. Y nosotros nos gozamos, tenemos en ello un tesoro, porque en Lucas 20, en Lucas 10:20 dice, referente a echar fuera demonios, Jesús compara eso y dice: mas no gocéis de esto, que los espíritus se sujetan, lo cual también viene de Dios. Antes gozado que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, el gozo nuestro es que hemos sido aceptos en el amado. Y también en Efesios 1:6 comenta, dice que fuimos creados, elegidos para conocer el Evangelio y ser salvos, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces, todos estamos aprendiendo, por lo cual, y la manera y cómo Dios nos ha salvado, nos ha escogido, nos ha hecho perseverar según su propósito, y nos ha hecho permanecer.
va a ser lo que vamos a alabar y contar en los cielos, ¿no? La gloria que Amén. Dios ha querido Sí. manifestar en nuestros corazones para que viéramos a su Hijo como el Salvador del mundo, que ha sido por su gracia Amén. en eh, nuestros corazones convencidos por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, lo cual nos ha hecho permanecer también hasta este momento. Sí, gracias, hermano, por el estudio, por recordarnos y aún más ampliado ahora lo que hemos estado siempre escudriñando y tratando de que permanezca en los corazones de los hermanos. Eso quería comentar, nada Amén. más.